La primera vez que vio esa cara, el tiempo pareció congelarse. Esos ojos no tenían luz, solo una oscuridad profunda e insondable. Cada ciudad tiene sus secretos, su poce hundiará de edades, están destinadas a ser enterradas con los muertos. Sin embargo, esta vez, incluso la muerte se negó a permanecer en silencio. La niebla aún no se había levantado, se apoderaba de esta Mera y Mid como una mano fría e implacable, rizándose alrededor de los estrechos carriles, deslizándose a través de los setos, y envolviendo las tranquilas casas de piedra del pueblo, como un abrazo fantasmal. El mundo parecía contener la respiración, solo el tintineo lejano de la vajilla en la cocina de la señora Gossades, y el susurro ocasional de algo invisible, rompían el silencio. El aroma de la tierra húmeda y las rosas de la mañana flotaba en el aire espeso. Al borde de su jardín, la señorita Jane Marple se inclinaba sobre un rosal, sus dedos delicados y arrugados, manejando las tijeras de podar, con la paciencia que solo la edad podía enseñar. Un pétalo rojo intenso brilló con gotas, pequeñas joyas de rocío, como si susurraran secretos, que solo ella podía escuchar. Se enderezó con una mueca, no tanto por la incomodidad de sus articulaciones, sino por otra sensación, un presentimiento, esa peculiar punzada en la nuca que siempre anunciaba algo inusual. Al levantar la vista, vio al joven Tom Hargraves acercarse con su carro de leche. Su rostro, normalmente lleno de travesuras, estaba tenso, miraba hacia los setos, como si esperara que algo, o alguien, apareciera de repente. «Buenos días, Tom», llamó la señorita Marple con su voz suave, pero inquisitiva, ese tono que había hecho que más de uno se derrumbara y confesara a lo largo de los años. Tom dudó, luego, forzó una sonrisa, pero no logró ocultar la sombra en sus ojos. «En morning, señorita Marple. Aire pesado hoy, ¿no?» «De hecho», respondió ella, entrecerrando apenas los ojos. «Estás despierto bastante temprano, para alguien que apenas llegó a casa desde la posada anoche». La sonrisa del joven vaciló, apenas un instante, pero suficiente. Un leve parpadeo de inquietud cruzó su rostro antes de inclinar el sombrero y instar a su caballo a avanzar. Sin embargo, antes de desaparecer en la niebla, su mirada se deslizó una vez más hacia las sombras, y la señorita Marple no dejó de notar cómo su mano se crispaba, como si quisiera borrar algo que no debía ser visto. Exhaló suavemente, se volvió hacia su cabaña, pero su mente ya tejía hilos de sospecha, entrelazándolos en algo mucho más tangible. A media mañana, la niebla comenzó a disiparse, pero una extraña tensión seguía flotando en el aire. La plaza del pueblo retomó su ritmo habitual, mujeres debatiendo sobre cortes de carne en el puesto del carnicero, el comerciante reorganizando sus cestas de flores, el aroma del pan fresco extendiéndose por los callejones, pero había algo debajo de todo aquello, un susurro, un murmullo, un temblor en las voces. ¿Has oído? La voz de la señora Gossage llegó a los oídos afilados de la señorita Marple. «¿El qué?», respondió otra mujer, en un tono apenas contenido. «Reginald Ashford ha desaparecido. Su carruaje y todo, se esfumó anoche». Desde su lugar junto a la bomba del pueblo, la señorita Marple arqueó una ceja. Ashford siempre había sido una presencia inquietante en St. Mary Mead. Su riqueza se reflejaba en sus trajes a medida, pero nunca lograba enmascarar el brillo depredador de sus ojos. «Dicen que su carruaje fue visto en la estación», continuó la señora Gossage, en un tono aún más bajo, «pero nadie lo vio abordar el tren. Y el maestro de la estación, oh querida, no suelta palabra, está más callado que un mejillón». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente sobre su chal. «Asesinato»,
Era una palabra demasiado fuerte para lanzar a la ligera, pero había algo en la forma en que los aldeanos hablaban, algo más que simple especulación. A unos pasos de distancia, el joven Tom se apoyaba contra un muro de piedra. Su postura parecía despreocupada, pero su mirada traicionaba su nerviosismo. Escaneaba el pueblo, como si esperara algo, o peor aún, como si temiera algo. Los ojos de la señorita Marpé se encontraron fugazmente con los suyos. Tom apartó la vista al instante, y se frotó la nariz con un gesto inquieto. Había visto ese tic nervioso demasiadas veces antes. No es una gran pérdida, ¿verdad?, murmuró la señora Gossage, cambiando su tono del miedo al desdén. Ese hombre no era más que problemas, siempre persiguiendo dinero como un perro tras un hueso. La señorita Marpé ajustó su chal, con expresión pensativa. Por lo general, así es como va, musitó, su voz suave, pero su mirada afilada, especialmente cuando un hombre se siente demasiado cómodo con cosas que no debería. La noche cayó sobre Stenmery Mad con una densidad inquietante, como si una historia antigua hubiera resurgido de su tumba. La estación del pueblo estaba desierta, solo el crujido ocasional de los bancos de madera podridos y el silbido del viento interrumpían el silencio. El aire olía a tierra húmeda, a algo viejo, algo escondido. En el andén, el maestro de estación, Albert Finch, permanecía inmóvil. Un hombre inquieto, con manos inquietas y ojos atormentados. Algo en su postura, algo en la forma en que se aferraba a su farol, indicaba que guardaba un secreto demasiado pesado para cargarlo solo. La tenue luz de una lámpara de gas parpadeó, proyectando sombras alargadas sobre un cuerpo caído en el otro extremo del andén. Gregory Wilton, un hombre de ciudad que nunca encajó aquí. Su rostro estaba congelado en una expresión de inquietud. Su mano se extendía levemente, no en dolor, sino con un anhelo desesperado, como si algo vital, le hubiera sido arrebatado en su último aliento. El agente Raymond Grahams llegó junto a su compañero, Jack Pierce. Su aire de confianza era forzado. ¿Alguien vio lo que pasó?, preguntó Pierce, rompiendo el incómodo silencio. Albert Finch inhaló bruscamente. No, solo el sonido del silbato del tren, y cuando miré, él ya estaba aquí, pero su voz tembló apenas. Graham se arrodilló junto al cuerpo, observando con atención la posición de las extremidades, algo en la forma en que la mano estaba alzada, el ángulo del cuello. Murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido. Esto no fue un simple accidente. A pocos metros de distancia, sentados en un banco, había una figura que la mayoría había pasado por alto. Miss Evelyn Harcourt. La anciana se sentó a tejer, sus agujas haciendo clic rítmicamente mientras observaba, con ojos afilados y conocedores. Ambos están mirando, pero no están viendo, murmuró con una leve sonrisa. Grahams dudó antes de volverse hacia ella, escéptico pero intrigado. Miren su mano, continuó, señalando con su aguja de tejer hacia los dedos levantados de Wilton. No se estaba protegiendo, estaba alcanzando, por algo pequeño, algo que ya no está allí. Finch se movió incómodamente, sus ojos parpadearon hacia un viejo tablero de notificación, cerca de la entrada de la estación. Un póster, hecho jirones y amarillento, colgaba allí, apenas aferrándose a la madera, pero faltaba algo. El borde desgarrado sugería que una pieza había sido arrancada recientemente. Pierce se acercó, pasando los dedos por el papel deshilachado. Alguien tomó algo de aquí, murmuró. ¿Pero qué? Un objeto pequeño y crucial, que debía ocultarse antes de que Wilton muriera, o un secreto tan condenatorio que alguien había matado para mantenerlo enterrado. Miss Harcourt reanudó su tejido,
las esquinas de sus labios endureciéndose en una sonrisa de conocimiento. Este no es un simple asesinato, dijo en voz baja, es algo más viejo, algo más profundo. Y justo entonces, una ráfaga de viento frío barrió la estación, como si algún secreto olvidado hace mucho tiempo estuviera despertando. La lluvia había caído en sábanas pesadas esa noche, tragando el tranquilo pueblo de Blackwood Hollow, sí, y dejando solo el triste silbato del tren de medianoche para marcar el paso del tiempo. La estación, una reliquia desmoronada de otra época, se mantenía en un silencio misterioso, sus bancos estaban húmedos por la negligencia, y los tablones de madera gemían bajo el peso de recuerdos invisibles. Una sola luz de gas parpadeante hizo poco para espantar las sombras profundas que se aferraban a los bordes de la plataforma, haciendo que la solitaria figura del maestro de estación, Rupert Hawthorne, pareciera casi fantasmal. De pie cerca de la entrada, retorcía las manos con nerviosismo. Su uniforme, aunque cuidadosamente planchado, llevaba las manchas del tiempo. Sus botones de latón atrapaban la tenue luz como diminutas estrellas reacias, pero su aire habitual de calma estaba ausente. Su rostro estaba pálido, sus movimientos inquietos, como si algo lo hubiera sacudido hasta el alma. El inspector detective Hugh Carter y el agente Felix Graves llegaron con un aire de autoridad forzada, sus botas resonando contra la madera mojada. Ambos eran nuevos en Blackwood Hollow, hombres de métodos rígidos, no acostumbrados a la forma en que las cosas funcionaban en un lugar donde los secretos se enterraban profundamente. Cuéntanos exactamente lo que viste, dijo Carter. Su voz cortó el pesado silencio como un cuchillo. Hawthorne dudó antes de levantar una mano temblorosa y señalar hacia la sala de espera, una pequeña cámara con poca luz, impregnada del aroma rancio de periódicos viejos, madera húmeda y el fantasma de un cigarro recientemente fumado. Estaba ahí, susurró, solo sentado ahí, pero no respiraba, y sus ojos, se detuvo, tragó saliva, y miró hacia otro lado. Graves entró primero, su postura rígida, su mirada cayendo de inmediato sobre la figura desplomada en la esquina más alejada de la habitación. Edward Lansing, un hombre bien vestido, conocido por su riqueza y arrogancia, se sentaba congelado en la muerte. Sus ojos sin vida miraban algo invisible sobre él, su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera quedado a mitad de una frase. Su mano aún sujetaba, con un agarre flojo, el reloj de bolsillo que solía revisar obsesivamente. Su abrigo, usualmente impecable, estaba cuidadosamente doblado a su lado, pero su postura, su extraña y retorcida postura, sugería que no se había ido en paz. Una muerte lenta, una muerte deliberada. Carter se agachó junto al cuerpo, sus ojos afilados analizando cada detalle. Esto no es natural, murmuró. Graves asintió, su garganta seca. Parece que simplemente se detuvo, pero había algo más, algo sutil, pero revelador. El horario del tren, fijado en la pared junto a la entrada, había sido alterado. Un desgarro corría a lo largo de su borde inferior, pequeño, pero intencionado. Miss Eleanor Finch, sentada en silencio en el banco más lejano, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente, levantó una ceja. Los había estado observando, sin ser notada hasta ahora. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Se están perdiendo algo, murmuró. Carter se giró, frunciendo el ceño. ¿Y qué es eso? Ella miró perezosamente el horario con su aguja de tejer. Eso no estaba rasgado ayer. La habitación cayó en silencio. Hawthorne se removió incómodo. Sus ojos se deslizaron hacia el horario antes de apartar la mirada rápidamente. Es solo viejo, murmuró, pero Finch rió suavemente. Las cosas viejas no se rasgan en el momento perfecto, querido. Carter se puso de pie,
Su mirada se estrechó mientras examinaba el desgarro. Alguien quería que creyéramos algo que no es cierto, dijo. La pregunta es, ¿qué intentaban cambiar? Se volvió hacia la figura inmóvil de Lansing. Sus dedos se crisparon. El aire se sintió cargado de algo invisible, algo que flotaba justo fuera de su alcance, y por primera vez en años, la antigua estación se sintió realmente embrujada, no por fantasmas, sino por un crimen más siniestro de lo que nadie había imaginado. La niebla pesada se arremolinaba por las calles de Ashford-on-Lea, tragando las luces de gas y convirtiendo cada figura en un espectro de sombras cambiantes. El pueblo, generalmente sereno en su sueño nocturno, parecía contener la respiración, como si también sintiera la corriente subterránea de inquietud que había caído sobre la policía. Dentro de la oficina de poca luz, el aire estaba tenso. El único sonido era el golpe rítmico de los dedos del inspector Caldwell contra el viejo escritorio de madera. Sus ojos afilados estaban fijos en el hombre sentado frente a él, un hombre que, por todas las apariencias externas, debería haber sido intocable. Lawrence Henshaw, una figura de riqueza e influencia, se sentaba con una indiferencia casi estudiada. Sus manos estaban entrelazadas con perfecta calma. Su traje, impecablemente planchado, no mostraba el menor signo de la hora tardía, pero debajo de ese exterior pulido, había algo más, algo inquieto, un parpadeo de cálculo en su mirada ilegible. Caldwell inclinó ligeramente la cabeza. ¿Está completamente seguro de esto, señor Henshaw? Su voz era tranquila, pero con un filo afilado como una hoja de cuchillo. Henshaw exhaló lentamente, ajustó los gemelos de su traje de lana oscura con estudiada calma y respondió: estaba en el tren, inspector, de Midnight Express. Viajé solo, me quedé solo, diugué solo, diugué solo. No hay nada más que decir. Eres de la esquina sombría de la habitación. Eleanor Whitmore observó en silencio, su mirada aguda en cada detalle. A diferencia de Caldwell, no aplicó presión con las palabras, observó, dejó que el silencio se estirara hasta que se volvió insoportable, dejó que la gente llenara el vacío con su propio desmoronamiento. Cuando finalmente dio un paso adelante, lo hizo con el tipo de gracia que solo se adquiere tras años de moverse inadvertida, sus manos descansando ligeramente en la parte posterior de la silla de la gente. ¿No le crees?, murmuró ella. No era una pregunta. Caldwell exhaló, frotándose el rostro con una mano. No se trata de creer, murmuró, se trata de hechos, y los hechos no encajan. Los labios de Henshaw se curvaron en algo que pudo haber sido diversión, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. ¿Y qué no encaja exactamente, inspector? Su voz era suave, casi perezosa, pero había un peso innegable detrás de sus palabras, un desafío. Caldwell no respondió de inmediato. En su lugar, tomó el horario fijado en el tablón de anuncios detrás de él, sus bordes desgastados por años de uso. Sus dedos recorrieron las columnas impresas de horarios de trenes, luego se detuvieron. El tren de medianoche se había retrasado, solo por 8 minutos, insignificante para el viajero promedio, pero condenatorio bajo escrutinio. Henshaw habría sabido eso, si realmente hubiera estado en él. Caldwell dejó el papel, y volvió a mirar a su sospechoso. Es extraño, ¿no te parece?, reflexionó. Eras tan preciso con la hora, tan seguro, pero nunca mencionaste el retraso. Las palabras colgaron entre ellos como el filo de una navaja, acercándose centímetro a centímetro. La expresión de Henshaw no cambió, pero la pausa antes de hablar fue solo una fracción demasiado larga. No debí notarlo, dijo finalmente, con voz uniforme. Eleanor inclinó la cabeza, mirándolo con tranquilidad e intensidad. Un hombre como tú nota todo, murmuró. El silencio que siguió era espeso, alargándose entre ellos como un cable tenso. Afuera,
La campana de la iglesia sonó, su tañido amortiguado por la niebla. El pueblo despertaba, pero en esa sala, el tiempo parecía suspendido. Cada segundo se alargaba, cada respiración medida. Caldwell se inclinó hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. Mentiste. Los dedos de Henshaw se crisparon. La primera traición de tensión. Si lo hice, dijo lentamente, entonces tendrás que probarlo. Los labios de Eleanor se curvaron ligeramente, no en una sonrisa, sino en algo muy cercano a una. Oh, dijo suavemente, lo haremos. Y mientras la niebla se espesaba afuera, tragándose el brillo de la luz de gas, y transformando el mundo en un paisaje de sombras cambiantes e inciertas, Caldwell supo, con certeza hasta los huesos, que el juego acababa de comenzar. La niebla de la mañana se aferraba a las estrechas calles de Blackwood Hollow, gruesa e implacable, tragándose el sonido y convirtiendo cada figura en una silueta fantasmal. Eliza Harcourt se movió con la tranquila seguridad de quien ha pasado toda una vida escuchando en lugar de hablar, su chal de lana bien ajustado sobre sus estrechos hombros. Ella conocía bien el ritmo del pueblo, cada pisada, cada sombra cambiante, cada murmullo que se filtraba tras las cortinas de encaje. Pero hoy, algo estaba mal. El pueblo no solo despertaba, estaba observando, esperando, conteniendo la respiración. Podía sentirlo en el aire, denso con el peso de las palabras no pronunciadas. La estación de tren surgió de la niebla frente a ella. Un edificio bajo y poco llamativo, con pintura descascarada y ventanas cubiertas de hollín. Testigos silenciosos de llegadas y partidas de las que nadie se molestaba en hablar. Pero Eliza cuestionaba todo. Entró en la plataforma, su mirada recorriendo el espacio con facilidad practicada. A simple vista, no había nada inusual, solo unos pocos viajeros cansados apretándose los abrigos contra el frío de la mañana, el jefe de estación ajustando su reloj de bolsillo. Pero entonces, sus ojos se posaron en el horario. Algo estaba mal. El tablero era viejo, sus esquinas curvadas por años de abandono, pero alguien lo había manipulado. La tinta estaba desvaída en algunos lugares, corrida, como si hubiera sido alterada deliberadamente, y en la esquina superior derecha, un pequeño rasgón afeaba el papel. Era sutil, tan pequeño que fácilmente pasaría desapercibido. Pero las cosas pequeñas tienen una forma peculiar de sumar. Se acercó, pasando sus dedos por el papel con suavidad. El tren de medianoche, el que debía haber partido a las 11:45 de la noche, ahora figuraba a las 11:50 de la noche, solo una diferencia de 5 minutos, pero en una coartada, el tiempo lo era todo. El cambio estaba diseñado para pasar desapercibido. Pero para Eliza, gritaba engaño. Alguien había alterado el horario, y quien lo había hecho, no solo intentaba encubrir pistas, las estaba creando. Una ráfaga de viento crujió contra las puertas de la estación, y una figura pasó tras ella, lo suficientemente cerca como para hacerla tensar los hombros. Cuando se giró, ya se habían ido, tragados por la niebla. Pero el aroma a tabaco rancio aún flotaba en el aire. Un hábito, una firma. Los labios de Eliza se presionaron en una fina línea mientras sus dedos se alejaban del papel. Las respuestas no estaban allí. Aún no, pero el pueblo estaba lleno de grietas, y bajo la luz adecuada, los secretos siempre encontraban una forma de filtrarse. Se dirigió a Fox and Finch, el único salón de té de Blackwood Hollow digno de una visita. Sus ventanas ya estaban empañadas por la calidez del té recién servido, y las conversaciones en susurros. En cuanto cruzó el umbral, el murmullo de voces titubeó, aunque solo por un instante. Ella no era una aparición inesperada. Eliza Harcourt nunca era inesperada, pero su presencia tenía peso. Se instaló en su mesa habitual,
junto a la ventana, su mirada afilada recorriendo la habitación mientras las conversaciones se reanudaban, aunque ahora teñidas de un nerviosismo apenas disimulado. Una tetera aterrizó con suavidad sobre su mesa, y Agnes Bellamy, la dueña del salón de té, cruzó los brazos, arqueando una ceja con tranquilidad. Encantador día para un misterio, señorita Harcourt, comentó con voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. No estás aquí por el té, ¿verdad? Eliza envolvió sus manos alrededor de la cálida porcelana, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Me creerías si dijera que sí? Agnes resopló, limpiándose las manos en el delantal. Ni por un segundo. Los labios de Eliza se curvaron apenas, mientras levantaba su taza sin apartar la mirada de la habitación. Entonces dime, Agnes, ¿qué susurros trae hoy el viento? Agnes vaciló, su mirada deslizándose hacia el mostrador, donde un joven mozo removía su café con manos demasiado quietas, con una postura demasiado rígida. Henry Cobb, murmuró. Trabajador del ferrocarril. Desde ayer por la mañana dice estar enfermo, pero lo he visto mirar el reloj de la estación más veces de las que ha probado su té. Bebió un sorbo lento, dejando que el calor se extendiera por su cuerpo, y mientras su mente hacía clic con las posibilidades. Si Cobb había visto algo, aún no hablaría, pero el miedo hacía que los hombres fueran descuidados. Déjalo a mí, murmuró, poniendo su taza con facilidad deliberada. La verdad tiene una forma de deslizarse a través de las grietas. Afuera, la niebla se acurrucó por las calles, como dedos presionando contra el vidrio, borrando los bordes de la realidad. Y en algún lugar de ese gris cambiante, Eliza lo sabía, alguien estaba mirando. La pregunta era, ¿cuánto tiempo antes de que hicieran su próximo movimiento? Una noche lluviosa, se había asentado sobre la tranquila ciudad, cuando Eliza Harcourt pisó sus calles desiertas. Cada esquina, cada callejón le era familiar, pero esta noche algo se sentía diferente. El aire llevaba un peso extraño, una presencia inquebrantable que hizo que sus pasos sonaran más fuertes contra los adoquines húmedos. La ciudad parecía tan virgen como siempre, pero el silencio era antinatural, como si el lugar en sí estuviera conteniendo la respiración, esperando. Cuando se acercó a la estación de tren, todo parecía igual, insignificante, sin pretensiones, sin vida. Pero esta noche, algo estaba apagado. Algo acechaba debajo de la superficie. La plataforma estaba vacía. Solo una lámpara de latón parpadeaba débilmente, apenas cortando la niebla. El maestro de estación no estaba a la vista. Solo la vieja campana de señal se balanceaba ligeramente en el viento, un eco fantasmal de la última campanada de la noche. Eliza inhaló el aroma rancio de pan viejo y tabaco, un rastro de la noche anterior. Su mirada aterrizó en el tablero de notificaciones. Algo no encajaba. El Midnight Express, que debía partir a las 11:50 p. Ahora figuraba a las 11:55. Un simple error administrativo, o una alteración deliberada. Para Eliza, esto no fue un accidente, era un hilo. Una puntada suelta en la tela de un misterio mayor. Extendió la mano, rozando el papel desgastado, húmedo, como si alguien hubiera tratado de arrancarlo a toda prisa, y se hubiera detenido. Lo que fuera que había pasado, sucedió antes del amanecer, y quien cambió el horario, no estaba solo cubriendo pistas, las estaba creando. Había solo un lugar donde encontrar respuestas, el salón de té de la ciudad, el corazón de todos los susurros y verdades ocultas. Cuando llegó, el ambiente era cálido y acogedor, pero esta noche, el aire estaba cargado, las conversaciones se silenciaban apenas por un segundo, se intercambiaban miradas calculadas. Algo había cambiado. Eliza tomó su asiento habitual. La camarera se acercó con una sonrisa educada. Extraña noche, señorita Harcourt,
dijo mientras colocaba una taza de té humeante. No sé si ha escuchado, pero hay rumores sobre el tren de anoche. Eliza levantó la taza, pero no bebió. ¿Qué tipo de rumores? La camarera bajó la voz. El director, el señor Caldwell, ha estado actuando de manera extraña. De vuelta en la estación, Caldwell estaba en una vieja alcoba de ladrillo, sus manos apretadas, miraba a su alrededor como si esperara que algo, o alguien, apareciera de la oscuridad. Buenas noches, señor Caldwell. El conductor se puso rígido. Ah, señorita Harcourt, ¿qué la trae aquí? Solo un poco de conversación, respondió ella con calma. Escuché que el viaje de anoche fue inusual. Caldwell tragó saliva, dudó. Luego, casi en un susurro, dijo, había un hombre que abordó el tren. Su nombre no estaba en la lista de pasajeros, y cuando el tren llegó esta mañana, se había esfumado. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eliza. Esto no era solo un error en el horario, era el comienzo de algo más grande. Se acercó al mostrador de boletos, sus movimientos deliberados, sus ojos fijos en el hombre frente a ella, se estudiándolo con atención. Noche ocupada, preguntó con naturalidad. Su voz tenía la calidez fácil de alguien que solo hacía conversación informal. El asistente se estremeció, como si lo hubieran sacado de un pensamiento profundo e inquietante. Sus ojos se desviaron hacia la plataforma vacía antes de regresar a ella. No, señorita, murmuró, su voz teñida de algo que casi sonaba, como culpa. El último tren pasó hace horas. Amelia se inclinó ligeramente contra el mostrador, sus dedos enguantados trazando un patrón ausente sobre la madera pulida. Sin embargo, algo curioso, murmuró, inclinando la cabeza. El horario del tren de medianoche cambió hace unas noches. No es así. Los movimientos de los dedos del hombre se detuvieron. Su mandíbula se tensó. Yo no sabría decir, respondió apresuradamente. Demasiado rápido. Una mentira, y una pobre. Amelia arqueó una ceja, dejando que el silencio se estirara entre ellos. La gente siempre subestimaba el poder del silencio. Era más fuerte que cualquier pregunta directa, más inquietante que cualquier acusación. El hombre se quebró bajo su peso. Me dijo que lo cambiara, susurró finalmente el asistente, su voz apenas un aliento sobre el aullido del viento. Sus manos se cerraron en puños, como si intentara sujetar algo invisible. Dijo que tenía que hacerse, y que no debía hacer preguntas. El pulso de Amelia se aceleró, aunque su expresión permaneció serena. ¿Quién?, preguntó suavemente. El hombre vaciló. La duda de alguien que sabía que decir la verdad podía costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. Su garganta se movió cuando tragó con fuerza. Sus ojos volvieron a desviarse hacia la plataforma vacía, como si esperara que alguien, algo, emergiera de la niebla. Un hombre con un abrigo oscuro, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Nunca vi su rostro, simplemente, apareció. Me habló como si me conociera, como si me hubiera estado observando. No me amenazó, no exactamente, pero la forma en que lo dijo, fue suficiente. Suficiente para que hicieras que, las manos del asistente temblaron ligeramente. Suficiente para cambiar el horario, confesó. Solo 6 minutos. Dijo que tenía que hacerse, que era importante, y que no debía pensar en ello. 6 minutos, un cambio insignificante en un horario de trenes, pero Amelia sabía que los detalles más pequeños eran los que más importaban, porque las pequeñas grietas en una fachada siempre terminaban por hacer que todo se derrumbara. Estudió al hombre por un instante más, luego asintió levemente. Mientras se alejaba del mostrador, la niebla parecía más espesa, el silencio, o más antinatural. Las piezas del misterio comenzaban a alinearse, pero la imagen que formaban, aún no estaba clara. La niebla de la tarde se aferraba a las calles adoquinadas como un espectro inquieto,
enroscándose alrededor de las imponentes puertas de hierro de la finca Revenshaw. Eloise Hawthorne se detuvo justo frente a ellas. Sus ojos, agudos y calculadores, se fijaron en la imponente mansión. Vidrieras resplandecían con la luz parpadeante de las velas, proyectando sombras caprichosas en las paredes cubiertas de hiedra, pero ni siquiera la belleza de su arquitectura podía ocultar la inquietud que flotaba en el aire, una advertencia tácita. La habían convocado, y el hecho de que la nota no estuviera firmada, le decía todo lo que necesitaba saber. Nadie invitaba a Eloise Hawthorne, a menos que estuvieran desesperados, o atrapados en algo de lo que no podían escapar. Dio un paso adelante. Las pesadas puertas gimieron al abrirse. Un mayordomo la recibió, su mirada vacía, su mirada vacía, su expresión impenetrable. «Señorita Hawthorne, la están esperando», murmuró, su voz cuidadosamente carente de emoción. Ella lo siguió al interior. El clic de sus tacones fue absorbido por las gruesas alfombras persas que cubrían el gran salón. El aire olía a pergamino envejecido, a caoba pulida, y a algo más, algo débilmente metálico. La mansión era una fortaleza, un lugar diseñado para impresionar e intimidar, pero bajo la opulencia, algo no estaba bien. Demasiado silencio, llamas de vela que apenas parpadeaban, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. La condujeron al salón, y allí estaba él, Víctor Renlo, el enigmático financiero, cuya reputación era tan impecable como su traje meticulosamente planchado. Se sentaba junto a la chimenea, los dedos envolviendo un vaso de cristal con brandy. Su expresión era de control absoluto, pero Eloise vio la verdad. Los hombros demasiado rígidos, la mirada que vagaba hacia las sombras, antes de posarse en ella. «Señorita Hawthorne», saludó él con una sonrisa fugaz, «le agradezco que haya venido en tan poco tiempo». Eloise inclinó ligeramente la cabeza. «Hizo que pareciera urgente», dijo, notando el segundo vaso de brandy, intacto. «Por lo general, lo es, con hombres como usted». Brenlow exhaló bruscamente por la nariz. Un atisbo de diversión, a pesar de sí mismo. «Ha habido una complicación», admitió. Sus dedos se tensaron alrededor del vaso. «Un socio comercial, Raymond Ascombe, fue encontrado muerto en su estudio hace 3 noches. Un desafortunado accidente, según las autoridades». Eloise arqueó una ceja. «¿Y usted no lo cree?» Brenlow tomó un sorbo lento de su bebida. Dejó que el silencio hablara primero. Cuando finalmente rompió la quietud, su voz era más baja, más oscura. «Raymond no era un idiota», dijo, «y no fue víctima del azar. La noche antes de su muerte, vino a verme. Hablaba de cifras que no cuadraban, de fondos que se movían donde no debían. Dijo que tenía pruebas de que alguien estaba manipulando la empresa desde adentro». Eloise se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mente afilada ya comenzaba a conectar los hilos. «¿Y cree que esas pruebas aún existen?» Renlow apretó la mandíbula. «Lo sé, pero también sé que quien silenció a Raymond. Sedalsira por tiro, y los fuego crepitó entre ellos. Sombras danzaron en las paredes, y en el aire pesado de Ravensey, algo oscuro acechaba, algo que aún no había mostrado su verdadero rostro». Eloise tocó un dedo enguantado contra su rodilla, pensando, alguien dentro de la empresa, alguien lo suficientemente cerca como para tener acceso a los hallazgos de Ascombe, se había asegurado de que la verdad nunca viera la luz del día. Y si esa persona creía que el peligro había pasado, se equivocó. «¿Por dónde empiezo?», preguntó al fin. Brenlow dejó su bebida. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido alivio o miedo. «La oficina de Ascombe. Todo fue despejado después de su muerte, pero tengo la sensación de que no fueron tan minuciosos como deberían haber sido». Eloise asintió, su pulso estable a pesar de la tormenta que se preparaba debajo de la superficie.
Alguien había enterrado la verdad. Pero ¿qué pasaba con los secretos enterrados? Nunca se quedaban ocultos por mucho tiempo. El fuerte aroma de la caoba envejecida y la luz de las velas parpadeantes establecían un aire opresivo en el salón con poca luz de Renford Manor. La tormenta afuera sacudía los postigos de la ventana, lanzando sombras largas y vacilantes a través del piso pulido. La aguda mirada de Eloise Hawthorne se desvió a la mujer de pie junto a la gran chimenea. Su silueta era impecable, pero inescrutable. Clara Whitmore, por siempre elegante, siempre enigmática, la miraba con esa misma sonrisa de conocimiento, una sonrisa que nunca alcanzaba sus penetrantes ojos esmeralda. No esperaba verte aquí, comentó Eloise, su tono atado con una sospecha tranquila. Clara dio un paso adelante, el fuerte clic de sus tacones en el piso de mármol cortando a través de la tensión. No sabía que necesitaba una invitación, respondió sin problemas, su voz un cuidadoso equilibrio de encanto y acero. Eloise dejó que las palabras se asentaran, estudiando la sutil tensión en la mandíbula de Clara, el ascenso controlado y la caída de su aliento. No, supongo que no, murmuró, su atención parpadeando brevemente hacia el hombre sentado frente a ella. Julian Renford, el poderoso financiero, siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar cada situación. Sin embargo, esta noche parecía cualquier cosa menos el control. Sus dedos se enroscaban demasiado alrededor de su vaso de whisky. Sus ojos se lanzaban a Clara con algo peligrosamente cerca de la aprensión. Solo le estaba contando a la señorita Hawthorne sobre nuestro querido amigo fallecido, el señor Ascombe, dijo Renford, su voz suave, pero con un borde de tensión inquebrantable debajo de ella. Un accidente tan desafortunado. Los labios de Clara se curvaron en algo que casi se parecía a la diversión. Sí, desafortunado. Eloise no se perdió el parpadeo de inquietud que pasó entre ellos. Una conversación silenciosa, ninguno de los dos pretendía que ella la presenciara, pero había pasado demasiados años desenterrando los secretos de los hombres que se consideraban intocables como para ignorar el peso de lo que quedaba sin decir. Me imagino que ambos debieron haber estado bastante cerca de él, reflexionó Eloise, girando el líquido ámbar en su propio vaso intacto. Los socios comerciales, después de todo, comparten mucho más que solo intereses financieros. Renford exhaló, medido pero cauteloso. Raymond era un hombre complicado. Su mente era brillante, pero su confianza en las personas equivocadas puede haberle costado caro. La confianza puede ser algo peligroso, acordó Eloise, su mirada regresando a Clara, observando la más mínima grieta en su fachada cuidadosamente curada, especialmente cuando está fuera de lugar. Clara inclinó la cabeza, fingiendo despreocupación. ¿Es eso lo que crees que pasó? Creo que, dijo Eloise, lentamente, que Raymond estaba a punto de descubrir algo que no debía, y creo que alguien se aseguró de que nunca tuviera la oportunidad de revelarlo. Un silencio tenso engrosó el aire. Afuera, la tormenta se desencadenaba, la lluvia golpeando contra las ventanas como dedos impacientes tocando el vidrio. La expresión de Clara permaneció ilegible, pero Renford cambió incómodamente, un endurecimiento apenas perceptible de sus hombros. Una teoría fascinante, murmuró Clara, su tono casi juguetón, pero el brillo en sus ojos era afilado. Pero las teorías requieren pruebas, señorita Hawthorne. Eloise sonrió, y lenta y deliberadamente. Esa es la parte fácil. Metió la mano en su bolso, y sacó un trozo de papel doblado. Con un movimiento de su muñeca, lo colocó sobre la pulida mesa de caoba entre ellos. Un registro de transacción, la tinta aún nítida, fechado la noche de la muerte de Ascombe. Una suma significativa transferida de la cuenta de Renford, a un nombre que ninguno de ellos esperaba que ella encontrara. Charles Renfield.
el mismo hombre que había alterado el itinerario de viaje de Ascombe esa noche, el mismo hombre que había sido visto cerca de la finca justo antes de que Ascombe respirara su último aliento. Renford palideció, su agarre apretándose en su vaso. Clara, por primera vez, permaneció completamente quieta. El dinero, murmuró Eloís, recostándose en su silla, su voz teñida de una satisfacción tranquila. Siempre deja un rastro, y este sendero en particular, te lleva directamente a ti. El fuego crepitaba en el hogar, pero la habitación se había enfriado. La red de engaño, tan cuidadosamente tejida, comenzaba a desmoronarse, y Eloís Hawthorne estaba sosteniendo el hilo final. El fuego ardía bajo, las brasas pulsaban como estrellas moribundas, en la tranquila soledad del estudio de Eleanor Grace. La habitación estaba impregnada del aroma de papel y tinta envejecidos, el aire espeso con una tensión tácita. Una pared de estanterías se alzaba sobre ella, sus lomos de cuero de pie como centinelas silenciosos, protegiendo los secretos enterrados en sus páginas. Pilas de documentos yacían dispersas sobre el escritorio de gran roble. Su contenido era una red enredada de transacciones financieras, recibos desvaídos y notas garabateadas apresuradamente. Piezas de un rompecabezas meticulosamente ensamblado, pero aún carente de la pieza final y condenatoria. En el centro de todo, una sola fotografía arrugada. Eleanor la miró, sus ojos afilados escaneando cada detalle, como si la imagen en sí misma pudiera susurrarle una verdad que aún no había descifrado. El reloj en la repisa de la chimenea marcaba constantemente un metrónomo lento que contaba lo inevitable. Sus dedos se deslizaron sobre los márgenes de un antiguo libro mayor, rastreando los números, chiveadosos, pero condenatorios. Y entonces, lo vio, una anomalía, un nombre que no debería haber aparecido, una cantidad transferida, a una hora que apestaba a finalidad. La fecha era significativa, la misma noche en que Harold Benedict encontró su inoportuno final, un hombre de poder, de reputación, reducido a una nota al pie en la sombría historia de la ciudad. Pero Eleanor sabía la verdad. Su muerte no fue un accidente, no fue un acto de violencia al azar, fue calculado, premeditado, y el rastro del engaño conducía directamente a Donovan Hall. Las tablas del piso gimieron bajo un peso cambiante. La puerta del estudio, dejada ligeramente entreabierta, se abrió aún más. Eleanor no giró, no necesitaba hacerlo. El aire cambió, la temperatura cayó, anunciando la presencia que se manifestaba detrás de ella. Una voz, suave como el acero pulido, rompió el silencio. ¿Has estado cavando? Eleanor se permitió la más pequeña de las sonrisas. Los números no mienten. Levantó ligeramente el libro mayor, su peso más pesado ahora con la verdad que contenía. Tampoco los libros de contabilidad que no estaban destinados a ser encontrados. Donovan Hall dio un paso hacia la luz del fuego. Sus rasgos cincelados quedaron atrapados en el resplandor parpadeante. Su expresión era ilegible, sus movimientos deliberados y medidos, pero Eleanor captó la ligera tensión en su mandíbula, la sutil tibieza en sus dedos, y supo que aún no lo había dominado. Estaba incómodo, y eso era una rareza. ¿Crees que entiendes?, dijo Hall, con una voz que era una cuidadosa combinación de curiosidad y advertencia. Pero no lo haces, todavía no. Eleanor finalmente se giró para mirarlo. Su mirada era afilada, implacable. Entonces, ¿por qué no me iluminas? Hall no respondió de inmediato. En cambio, se acercó más. Su presencia era imponente, pero no amenazante. El fuego crepitó entre ellos, lanzando sombras cambiantes en las paredes, distorsionando los límites entre la verdad y la mentira. Estás mirando en la dirección equivocada, murmuró. Eleanor arqueó una ceja. Lo estoy, porque creo que Harold Benedict sabía algo,
y trató de comprar su salida antes de que fuera demasiado tarde. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, observando el destello de algo en la expresión de Hal. Cálculo, diversión tal vez, pero debajo de todo, había algo más frío. Él transfirió dinero a un nombre que no existe, continuó Eleanor, su voz suave pero firme. Un nombre enterrado bajo cuentas fantasma, canalizado a través de manos que nunca dejan huellas, pero lo encontré. Sostuvo su mirada, y creo que sé por qué estaba muerto solo unas horas después. Hale exhaló lentamente, avanzando aún más, cerrando la distancia entre ellos. Ten cuidado, Eleanor, su voz había cambiado, se había ido la indiferencia calculada, en su lugar, algo más bajo, más peligroso. Puede que no te guste lo que encuentres. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve casi conocida sonrisa. Nunca lo hago, admitió, mientras sus dedos se apretaban alrededor del libro mayor, pero eso nunca me ha detenido antes. Las llamas del hogar chisporrotearon con furia, enviando una cascada de brasas danzando en el aire. Las paredes del estudio, llenas de libros y recuerdos, parecían inclinarse, testigos mudos de la confrontación. El peso del conocimiento colgaba denso en el aire, tan pesado como el aroma del pergamino viejo. En algún lugar, más allá de esas paredes, la ciudad latía con vida, ajena a la tormenta que se desataba en esa habitación con poca luz. Pero Eleanor lo sabía, sin una sombra de duda. La verdad estaba lo suficientemente cerca para saborearla, y una vez que la descubriera, que no habría marcha atrás. La fiscalía había llamado a su testigo estrella Michael Collins, el conductor del tren, un hombre cuya culpa se aferraba a él como una sombra. Sus manos temblaban mientras las colocaba en el estrado. El aire en la sala del tribunal se volvió denso a medida que la fiscalía disparó su pregunta, directa y despiadada. Señor Collins, en la noche del asesinato de Henry Ashford, alteró el horario del tren. Cuéntenos por qué. Una pausa, una respiración profunda. Los ojos de Collins parpadearon, primero hacia Eastwood, luego hacia las caras expectantes del jurado. Me lo ordenaron, admitió, su voz apenas un susurro. ¿Quién se lo ordenó? El señor Eastwood, confesó Collins, y así como así, la primera grieta en la coartada de Eastwood se abrió. Un murmullo recorrió la sala, una ola de realización que chocó contra la multitud. Eastwood apretó la mandíbula, pero no se movió. Carter se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en el acusado. ¿Y qué le pagaron, señor Collins? La sala quedó en absoluto silencio. Collins dudó. No era solo dinero, tartamudeó. Fue una promesa, un favor a cambio. Los labios de Carter se curvaron apenas en una sonrisa helada. Un favor, su voz era tan afilada como un bisturí. Un favor por su silencio. El momento se estiró como un hilo a punto de romperse. El peso de la culpa de Collins era insoportable, presionando contra las paredes de la sala del tribunal. El abogado defensor se movió, listo para objetar. Supongo que Broly Vilenios. Tijaba tialadolique. Supongo que erinte. Mi alivias de. Y misiddo que diabino que brolimios. Supongo que erinte. Tiomoripo se movine bunolimias de. Y misiddo que erimias de. Y misiddo que erimias de. Tiomolimias de. Y misiddo que brolimias de. Y misiddo que brolimias de. Timolimias de. Y misiddo que erimias de. Y misiddo que se volvió hacia el jurado, su tono descendiendo a una calma peligrosa. Esto no se trata solo de un soborno o un horario falsificado. Se trata de un engaño calculado y premeditado. Un engaño que garantizó que Lionel Eastwood tuviera una coartada perfecta mientras otro hombre yacía muerto. Hizo una pausa, dejó que las palabras se hundieran antes de lanzar el golpe final, y sin embargo, Eastwood
no era el autor intelectual. Un silencio aturdido cayó sobre la sala. Incluso Eastwood, por primera vez ese día, pareció confundido. La mirada de Carter se deslizó lentamente hacia la parte trasera de la habitación. El verdadero arquitecto del crimen se había estado escondiendo a plena vista. El aire se volvió espeso, cargado de anticipación. Las piezas del rompecabezas finalmente habían encajado. La verdad ya no estaba esperando ser descubierta. Estaba ahí, mirándolos a todos. El silencio en la sala del tribunal era sofocante, tan denso como el peso de una verdad que había luchado demasiado tiempo por emerger. El mazo aún no había caído, pero el veredicto ya estaba escrito en los rostros de los presentes. Lionel Eastwood permanecía inmóvil en la mesa del acusado, sus manos apretadas en puños, su respiración entrecortada, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo este tiempo. Al otro lado de la sala, Henry Lancaster estaba congelado en su asiento. El aire a su alrededor pesaba como una condena inevitable. La confianza que una vez lo había hecho intocable estaba hecha trizas, y ahora, bajo el peso de la evidencia innegable, se desmoronaba. Sus nudillos se tornaron blancos mientras se aferraba al banco de madera pulida, como si anclarse a la realidad pudiera alterar lo inevitable. Evelyn Carter había esperado este momento, lo había anticipado con precisión matemática, el segundo exacto en que la máscara de Lancaster se deslizaría, cuando el hombre que había manipulado la ley, torcido la realidad y enterrado la verdad, finalmente sería expuesto. Su voz, tranquila pero implacable, atravesó la tensión como un cuchillo afilado. Señor Lancaster, hizo una pausa, dejando que cada sílaba cayera con el peso de cada mentira desenmascarada. Creyó que podía controlar la narrativa, que con suficiente dinero, con suficiente engaño, podría remodelar la realidad misma. Lancaster tragó saliva, su nuez de Adán se movió en su garganta, el sudor brillaba en sus sienes, traicionando sus intentos de mantener la compostura. Carter avanzó, sus ojos clavados en los suyos, pero cometió un error fatal, su voz descendió a un susurro letal, subestimó la verdad, la sala contuvo el aliento. Usted sobornó al señor Collins para alterar el horario del tren, asegurando que la coartada de Eastwood se mantuviera intacta, manipuló evidencia, plantó pistas falsas, desvió las sospechas hacia un hombre inocente. Un murmullo se extendió por la galería. La revelación golpeó a la multitud, como un golpe en el estómago. Lancaster no dijo nada, pero Carter no había terminado. Dio un paso más cerca, su voz firme, implacable, y cuando Reginald Ashford lo descubrió, cuando amenazó con exponerlo, lo silenció. Las palabras cayeron como un trueno, jadeos, susurros. Lancaster se estremeció, su rostro, antaño marcado por la arrogancia, ahora estaba transformado en algo irreconocible: miedo, culpa, una batalla interna que ya había perdido. El juez, severo e impasible, rompió el silencio. Señor Lancaster, tiene algo que decir en su defensa. Un segundo de incertidumbre. Los labios de Lancaster se separaron, pero ningún sonido emergió. El peso de todo, las mentiras, los sobornos, la traición, lo había dejado sin palabras. El juez no parpadeó. Muy bien, giró la mirada hacia el alguacil. Llévenlo bajo custodia. El mazo golpeó, un sonido seco, irrevocable. La sala del tribunal exhaló al unísono. La tensión se rompió como un cable demasiado tenso. El rostro de Lancaster se descoloró cuando los oficiales se acercaron. El chasquido de las esposas fue el único sonido en la sala. No luchó, no protestó, solo miró hacia adelante, sus ojos vacíos, y luego, mientras lo escoltaban, sus ojos se encontraron con los de Carter, un instante fugaz. No había odio en su mirada, ni rabia, ni súplicas de misericordia,
solo el vacío de un hombre que se había quedado sin movimientos, un hombre que había perdido. La galería estalló en murmullos, algunos rostros reflejaban satisfacción, otros, puro asombro, pero todos sabían que habían presenciado algo que se recordaría durante años. La justicia había prevalecido, la verdad había ganado. Lionel Eastwood, aún sentado, dejó escapar un aliento tembloroso. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Miró a Carter. Su agotamiento era evidente, pero en su mirada había algo más, algo no dicho, una gratitud tan profunda que no podía expresarse con palabras. Carter lo reconoció con una leve inclinación de cabeza. Ella había cumplido su propósito. Las piezas del rompecabezas habían caído en su lugar. La justicia había sido restaurada, pero para ella, no se trataba de triunfo, nunca lo fue, se trataba de ver a través del engaño, desenredar la red de mentiras, y asegurarse de que la historia correcta fuera contada. Cuando salió de la sala del tribunal, un viento fresco la recibió. Frente a ella, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Sus luces parpadeaban, como secretos, esperando ser descubiertos. El rompecabezas estaba resuelto, pero en algún lugar, en las sombras cambiantes, otro misterio ya estaba esperando. La sala del tribunal estaba casi vacía ahora, los últimos murmullos de conversación se desvanecían en la quietud de la tarde. La señorita Evelyn Graves se levantó de su asiento con gracia practicada. Sus ojos afilados persistieron en la madera pulida de la silla del acusado, el mismo lugar donde, hacía solo unos momentos, se había decidido la justicia. El peso del juicio se había levantado, pero algo más profundo, algo intacto, seguía aferrado al aire, una verdad persistente, que no se desvanecería con el cierre del caso. Cuando salió a la oscura tarde, el pueblo más allá del Palacio de Justicia parecía inalterado. Sus calles empedradas y las lámparas de gas parpadeantes susurraban un mundo que seguía adelante, indiferente a los secretos desenredados dentro de esas paredes solemnes. Pero la señorita Graves sabía mejor. La verdad nunca desaparecía simplemente, se instalaba en los huesos de un lugar, en los corazones de aquellos que habían presenciado su revelación. De vuelta en su sala de estar, el fuego crepitaba con una familiaridad reconfortante. Su brillo fundido danzaba en las estanterías llenas de libros gastados, alineadas a lo largo de las paredes. Afuera, la noche se extendía profunda e ininterrumpida. Las nubes velaban las estrellas, como si incluso los cielos desearan ocultar sus secretos. Se hundió en su sillón favorito, las manos alcanzando instintivamente el pequeño diario de cuero que había guardado durante años, repleto de observaciones, confesiones y el desmoronamiento silencioso de innumerables misterios. Su taza de té reposaba intacta, el vapor disipándose lentamente en la tenue luz, mientras su mente se desviaba hacia los eventos de las últimas semanas. Un pensamiento persistente tomó forma: el engaño, la ambición, las mentiras cuidadosamente construidas que casi habían oscurecido la verdad. Casi, pero no del todo. La verdad, persistente como la marea, siempre encontraba su camino. Se filtraba por las grietas del engaño, como la luz se cuela a través de una ventana cerrada. La codicia, el miedo, los celos, los mismos espectros que acechaban cada crimen que había investigado, habían jugado su papel, una vez más, pero debajo de todo, siempre había algo más profundo, algo mucho más humano. Pasó sus dedos por el borde del diario, luego, lentamente, lo abrió. El rasguño de su pluma rompió el silencio. Los culpables creen que pueden enterrar la verdad, murmuró, su voz apenas un susurro. Luego, con la certeza de quien conoce el peso de sus palabras, pero la tierra siempre devuelve lo que se le ha arrebatado. Las palabras se asentaron entre las paredes de su pequeño pero formidable santuario.
Con una satisfacción tranquila, cerró el diario y lo colocó a su lado, mientras las llamas del fuego seguían danzando con su ritmo hipnótico. Afuera, el pueblo exhaló, volviendo a su rutina pacífica. Pero la señorita Graves sabía mejor. Confundir la calma con la ausencia de misterio era un error. Siempre había otro secreto esperando ser descubierto, otro hilo por desenredar. El mundo aún no se había quedado sin oscuridad, pero por esta noche, en la calidez de su hogar, se permitió un momento de descanso. Las calles de Blackwood Hollow respiraron una vez más. Su inquietante silencio fue reemplazado por el eco lejano de risas infantiles, tejidas entre los estrechos callejones empedrados. Las voces de los niños eran ligeras y despreocupadas, una melodía que contrastaba con los susurros cautelosos de los aldeanos. Esta noche, la ciudad se había reunido en el pequeño claro junto al río, no para una gran celebración, no para discursos ni festividades, sino para algo más simple, una exhalación colectiva. Después de la tormenta, las linternas parpadeaban en la brisa de la tarde, proyectando halos dorados sobre rostros aún marcados por las sombras de lo que había sucedido. Aunque la tensión había disminuido, quedaba un peso en el aire, una inquietud sutil, oculta entre las sonrisas forzadas y las miradas esquivas. Los ecos de las últimas semanas aún no se habían desvanecido por completo. La gente se movía en pequeños grupos, sus voces bajaban cada vez que se mencionaban ciertos nombres, como si las mismas paredes de Blackwood Hollow aún tuvieran oídos. No lo discutirían abiertamente, no esta noche, no cuando las heridas aún estaban frescas, pero todos lo sabían. Las acusaciones, las mentiras, el desenmascaramiento de uno de los suyos. Nadie había esperado que la oscuridad se infiltrara tan cerca de casa, y sin embargo, lo había hecho. Eleanor Dunn se sentó en la esquina de la reunión, medio escondida en las sombras parpadeantes más allá de la luz del fuego. Envuelta en su chal oscuro, permaneció quieta, sus ojos agudos bebían la escena con atención. Sabía lo que la gente no decía. Algunos robaban miradas llenas de una gratitud silenciosa, otros, en cambio, mantenían su distancia, inquietos. Ella había despojado la ilusión de su mundo perfecto, y eso les asustaba. No había buscado atención, ni admiración. Ella solo había buscado la verdad, y al hacerlo, los había forzado a enfrentar lo que deseaban seguir ignorando. El aire estaba impregnado de sidra caliente y pan fresco, pero debajo de esos aromas acogedores, había algo más, algo que no podía verse ni tocarse, una sensación de que el pueblo no era exactamente el mismo. La confianza había sido rota y reconstruida en fragmentos frágiles. El culpable había sido desenmascarado, la justicia había sido servida, pero el recuerdo de la traición aún se aferraba al aire, como el humo que se niega a disiparse. Eleanor tomó su taza de té, dejando que su calor se filtrara en sus dedos. El vapor se retorcía perezosamente en el aire frío de la tarde, como los susurros que la rodeaban. A su lado, el río murmuraba suavemente. Su oscura superficie reflejaba el tenue brillo de las linternas. Eleanor sabía que la inquietud aún no se había disipado, y nunca lo haría del todo. El pasado tenía una forma de aferrarse a lugares como este, de incrustarse en los adoquines, en las paredes, en el mismo aire. A medida que la noche se profundizaba, la reunión comenzó a dispersarse. Eleanor se puso de pie, sus movimientos tranquilos y sin prisas. El mundo seguiría adelante, los susurros se desvanecerían, y la gente de Blackwood Hollow volvería a sus vidas, pero en lo más profundo de su mente, ella sabía la verdad. El próximo misterio nunca estaba lejos, la oscuridad siempre regresaba, y cuando lo hiciera, ella estaría esperando.